Lo de considerar esta propuesta es que la Ley 749 de julio 19 del 2002, si bien mantiene la aprobación de la educación básica secundaria como requisito académico alternativo para acceder al nivel técnico profesional, se ha suprimido el requisito de haber laborado en el campo específico de esta capacitación un periodo no inferior a 2 años. Este nuevo escenario puede garantizar la movilidad entre la educación formal, la formación profesional y la educación para el trabajo en un único sistema educativo y su permanencia en él. De esta manera, se le daría vida a la formación con base en competencias, cuyos fundamentos le garantizan a la persona, entre otros aspectos, el reconocimiento de sus aprendizajes previos, el respeto a su ritmo y estilo de aprendizaje y una respuesta oportuna a su interés y necesidad de formación específica. Como consideración final, se desprende de lo anterior, si bien es cierto, el espíritu de las diferentes leyes relacionadas con el tema busca flexibilizar el proceso educativo para que cada vez más los colombianos puedan acceder a la educación superior formal. Aún se aprecian vacíos e inconsistencias a la hora de hacer realidad su aplicación por parte de las universidades. Así las cosas, el reto de crear un único sistema educativo en Colombia requiere la reglamentación de un mecanismo que, además de estar relacionado con pruebas de conocimientos, pueda verificar y evaluar las competencias en cada nivel de formación, en estrecha relación con el grado de responsabilidad de cada nivel de la escala productiva, según lo establecido en la Clasificación Nacional de Ocupaciones. Este mecanismo deberá evaluar las capacidades de la persona para formular preguntas, observar, analizar, sintetizar y sistematizar información proveniente de diferentes fuentes como base fundamental para el desarrollo de la inteligencia lógico-matemática, que le permita a la persona organizar sus ideas, comunicarlas coherentemente y ser capaz de participar críticamente y de emprender acciones colectivas que conduzcan a la creación o innovación de soluciones o problemas de su entorno social y productivo. Como se trata de reestructurar todo el sistema educativo, una propuesta que contribuiría a solucionar en parte el problema de la calidad en la educación superior en cadenas de formación o por ciclos propedéuticos, consiste en fusionar el nivel técnico profesional con la educación media, aumentarla a 3 años y cambiar la actual clasificación de educación media técnica y académica por un bachillerato con énfasis, según la vocación en el área de conocimiento que tenga la institución educativa. De esta manera, las universidades, el SENA y demás instituciones contarían con indicadores y criterios claros para evaluar las capacidades de ingreso de los aspirantes a cada uno de los ciclos propedéuticos de la educación formal o los niveles de la cadena de formación del SENA. Ese intento de hacer énfasis en el bachillerato se trató de hacer en la década de los 90. Algunas instituciones tuvieron éxito, otras no tanto. Estas son pues las líneas que propongo para nuestro foro. Muchas gracias. Bien, gracias al profesor José Antonio por ese itinerario sobre los cambios legislativos, por lo menos desde el decreto 80 de 1980, valga decir los 30 años, 35 años últimos en el sistema educativo colombiano, que muestran algunos avances, pero como el profesor lo ha señalado, muchos vacíos e incongruencias que deja una brecha o presenta una brecha entre el mundo de la educación, preferentemente la educación secundaria, en su tránsito hacia la educación superior y sobre todo entre el mundo de la educación y el mundo propiamente del mercado laboral. Continuando con este tema de la controversia de la pregunta que hoy nos reúne, formación para el trabajo, formación para la vida, llamo a continuación al profesor Gerardo Montoya de la Cruz,
Él es profesor vinculado a la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia y sé bien que tiene una postura bastante crítica a propósito de este tema que hoy nos ofrece, al punto tal que su título aproximadamente es acerca de una ley confusa, profusa, difusa, que tiene que ver con el tema de la formación para el trabajo. El profesor Gerardo, por favor. Estuve pensando mucho sobre el título que le había compartido al colega Gabriel y me pareció que en un momento determinado el título era un poco negativo. Hice un giro finalmente en el título y este documento lo he denominado Ley General y Educaciones en la búsqueda permanente del rumbo, para darle una perspectiva más como de los retos que mencionaba el profesor inicialmente. Yo quisiera, colegas, y obviamente presento disculpas al respecto, pero quisiera concentrar el núcleo de mi reflexión en ese ámbito de la formación para el trabajo y la formación para la vida en el marco de una tensión, y en este caso de una tensión que es política y que tiene que ver con asuntos muy profundos de la tensión que se ha venido dando en la sociedad colombiana respecto a lo que uno podría llamar el proyecto histórico educativo del país. No podría uno entender el desarrollo de estas leyes sin ubicar la tensión que se ha producido históricamente en el marco de la producción de las mismas, que creo que es importante develar. Quisiera decir también que tengo una preocupación especial por lo que ha sucedido con la promulgación de las leyes y muchos de los decretos reglamentarios en el país, cuando en muchas ocasiones estas mismas leyes han configurado finalmente unos balances bastante agridulces respecto a su desarrollo. Y especialmente preocupa y me preocupa que aquellos procesos sociales de la construcción de la norma y de la construcción de las políticas públicas posteriormente hayan sido arrasadas en su sentido y en su horizonte por instancias de diverso orden que han desnaturalizado el fondo de aquello que en un momento determinado construimos de manera colectiva. Es una tensión, repito, como lo decía, muy fuerte entre lo que han sido las ilusiones de muchos colombianos y colombianas frente a estas construcciones, pero de igual manera la tragedia que en ciertas instancias, especialmente en el Congreso de la República, y bajo criterios muy claros del beneficio de intereses de sectores y de grupos, esos sueños después han caído en un estado sumamente crítico. Y quisiera en ese marco hacer referencia a tres grandes momentos de una construcción social de la norma. Dentro de esos, el momento de la Ley 115, Ley General. Primer momento, 1991, o antes, 1990.
la Asamblea Nacional Constituyente y la misma Constituyente. La Constitución del 91 es el pacto más importante que ha construido la sociedad colombiana en toda su historia. Es la primera vez en la historia colombiana que por unos meses se rompe la hegemonía bipartidista que hoy cumple algo más de 160 años. Menciono en el documento un trabajo muy valioso que se hizo en la década del 90 por parte de Álvaro Tirado Mejía y que se reflejó en un libro muy hermoso, histórico y muy valioso, como fue el libro Colombia Hoy, bajo la dirección de Jorge Orlando Melo. Y ese pacto en la cual por primera vez la diversidad social y política colombiana se dio el lujo de emerger con su voz, de llegar a nuevos lugares de iniciación, de sentir que el país no podía seguir siendo un país polarizado entre unos bandos que habían hecho de la polarización un negocio, y un negocio sumamente rentable en términos políticos. Ese sueño finalmente se encarnó y se reflejó en medio de todas las tensiones en el pacto histórico más importante que ha tenido nuestro país en toda su historia republicana. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó después de ese pacto? En un documento elaborado por uno de los historiadores del país, Medófilo Medina, a propósito de los 20 años de la Constitución, decía el profesor Medófilo Medina: la nueva Constitución consagró principios y normas que reflejaron aspiraciones colectivas de democratización política y social, de reinstitucionalización del Estado y de legitimación del sistema político. Sin embargo, 20 años después se señalan grandes frustraciones respecto a su condición de pacto de paz, a la construcción de la equidad, a la pervivencia de la pobreza. En tal sentido se pregunta Medina: ¿por qué tras 20 años de Constitución también ha habido 20 años de frustración en asuntos centrales? Y él se responde: a diferencia de los demás países que adoptaron las nuevas constituciones, en Colombia no se conformó un movimiento político nuevo en torno a la constituyente. La convocatoria fue posible solo por la presión ciudadana que forzó el acuerdo de corrientes políticas tradicionales. La Constitución de 1991, subrayo, privada de dolientes en el campo político, quedó en lo inmediato en manos de un Congreso clientelista y reaccionario y de un presidente de la República dominado por la preocupación unilateral de asegurar la rentabilidad del capital e insensible a los derechos del mundo del trabajo. Cierro comillas. Caso número 1. Caso número 2. El fenómeno que todos conocimos y que ustedes conocieron también, relacionado con el proyecto de reforma a la Ley 30, que fue presentado por el Gobierno Nacional
en el 2011 y que adquirió el carácter de un proyecto, el llamado Proyecto 112, que finalmente fue retirado por el gobierno nacional a finales de ese año frente a una profunda y valiosa movilización social de estudiantes, de profesores, de padres de familia, de comunidad educativa, entre otras cosas, porque el proyecto intentaba un asunto absolutamente delicado y era hacer un giro de la educación pública como un servicio público con ánimo de lucro. Es decir, quebrar el corazón mismo de lo que ha sido el enorme esfuerzo del país por fortalecer y por defender la importancia de la educación pública en todos sus sentidos. La señora ministra, de manera muy delicada, plantea una iniciativa de ese tipo y uno sabe que esas iniciativas no son gratuitas. Uno conoce de las actuales intereses de la OCDE y de los organismos multilaterales frente a estos asuntos de la educación. En América Latina, en el año 1950, el número de matriculados era de 270.000 estudiantes, 1950. Hoy, el número de estudiantes matriculados en América Latina es de 132 millones de estudiantes. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos frente a un banquete absolutamente especial para estos sectores de la banca internacional y para estos sectores que van a seguir insistiendo en que la educación sea otro negocio, como ya es negocio todo, en el marco de estos tiempos propios de la teología del mercado. Caso 3, Ley General de Educación 115. Esta ley general tuvo unos procesos muy importantes, sumamente importantes, una historia en unos eventos que se han hecho en el transcurso de este año, que han sido eventos muy valiosos, realizados en la Universidad Pedagógica Nacional, realizados en la Universidad del Valle, al frente del evento de la pedagógica estuvo uno de los grupos de investigación, el grupo Episteme, que aborda un ejercicio muy valioso de todo ese recorrido que han tenido estas partes normativas de la ley, que en la Universidad del Valle la 6ª Semana Maestra aborda esta discusión que también estamos iniciando acá, y la Universidad Nacional también está, y ahora, pues en este nuevo proceso, ya somos varias universidades públicas con la vinculación de algunas universidades privadas que estamos en esa discusión. O sea, estamos en un momento muy valioso respecto de esta discusión tan importante para el país. Es bueno plantear, y es que la ley 115 se generó en toda una dinámica de movimiento social, o sea, al igual que la Constitución del 91, otra de las leyes que ha tenido más vinculación de los diferentes sectores sociales y educativos ha sido esta ley 115. ¿Sí? Estábamos en el tiempo de la efervescencia y de la dinámica social, de la deliberación, incluso hubo un momento en que se planteó de que esa ley estuviera planteada en el marco de una constituyente educativa, y ese asunto es muy valioso, tuvo un tiempo de preparación relativamente largo, inició en el año 1998 y en el año 1988, y en el año 93 empieza a plantearse ya lo que es la construcción de esa propuesta, de esa ley. Obviamente detrás habían una serie de acontecimientos que por razones de tiempo no los voy a detallar,
pero sí es bueno mencionar que en el contexto internacional, desde el año 1972 en adelante, por vía de la UNESCO, se venían planteando diferentes propuestas, entre otras la que se dio en 1972, cuando se le da a la educación ese carácter de educación para toda la vida y eventos posteriores. Pero de igual manera, como lo planteaba el colega Monteagudo, me disculpa el apellido, Monteagudo, detrás de este asunto tenemos otros fenómenos que es bueno no perder de vista, uno grueso, y es que en estas últimas décadas las dinámicas del desarrollo capitalista entran en aquello que varios autores, Buenaventura de Sousa, Sergio Guacier de Lilpes, hablan como una fase del capitalismo tecnocognitivo, que es una caracterización muy importante, y dentro de esa fase aparecen varios hitos importantes que tienen que ver con la revolución científica que se inicia en la década del 60, que tiene que ver también con esta revolución tecnológica que ha mencionado el profesor Monteagudo hace un momento, que tiene que ver con este asunto de las sociedades del conocimiento, donde el concepto de riqueza se desplaza del capital hacia el conocimiento, y vamos teniendo una serie de transformaciones que obviamente generan una tensión muy fuerte frente a la constitución de estas leyes. A pesar de eso, uno valora mucho en la ley 115 avances importantes. Dentro de esos avances, que es sumamente valioso para el país, tenemos, por ejemplo, un dato que es interesante, y es que en el año, la ley que antecedió como ley a la 115 fue la Ley Orgánica 039 de 1903, que era una ley orgánica, esta es general, que era una ley que sentó las bases de lo que era esa orientación que se estaba tratando de configurar en el país, y en esa ley hay asuntos sumamente llamativos. Les leo el artículo primero de la ley 039, artículo primero: la instrucción pública en Colombia será organizada y dirigida en concordancia con la Iglesia Católica. Estábamos en los tiempos de la República Conservadora y no es extraño que ese asunto aparezca ahí, dado la eterna relación que ha habido entre el Partido Conservador y la Iglesia Católica. Artículo segundo: la instrucción pública se dividirá en primaria, secundaria, industrial y profesional, decía esta ley, la 039, y entre disposiciones varias, decía: el gobierno tendrá especial cuidado en establecer, en cuanto sea posible en todos los municipios de la República, enseñanza nocturna de los principios morales y religiosos y de nociones científicas elementales. Obviamente que uno valora a la ley 115 en términos de acercarnos a un proyecto de ley de educación general mucho más cercano a un proyecto moderno de nación, ¿sí?, a un proyecto distinto, por lo menos en un intento muy valioso, ¿sí? Y uno valora de manera especial la forma de asuntos vertebrales de la ley que tienen que ver, subrayado, con la autonomía, que es un asunto del orden constitucional, que tienen que ver con la posibilidad que los entes territoriales y particularmente las comunidades educativas puedan construir los horizontes de posibilidad en sus espacios institucionales. Y uno tiene que reconocer ese asunto. De la ley
es muy valioso el planteamiento que se hace en la Ley 115 a propósito de los fines, ¿sí? Y no los leo por razones de extensión, pero hay fines que, por lo menos en su planteamiento, son sumamente importantes. Desafortunadamente, al igual que lo que pasó con la Constitución del 91, de alguna manera esto también pasó con la Ley 115, y es que unos años después apareció la Ley 715, ¿sí?, que inmediatamente le colocó un dique a las dinámicas y a los desarrollos que se venían planteando por la Ley 115. Entonces, con la ley 115 pasó un caso parecido a lo que pasó, que ustedes conocieron, el famoso acto legislativo 01, que de alguna manera le colocó una cortapisas a uno de los asuntos tal vez más sagrados de la Constitución del 91, que fue el de la tutela, ¿sí? Y el acto legislativo 01 entra a interpelar ese asunto tan importante y entra a cuestionar. Frente a este asunto, y por eso hablaba del título y del cambio del título, yo quisiera compartir brevemente lo que sería, en mi opinión, un proceso por construir y por continuar en el marco de esta discusión. Sobre el sentido del horizonte. Una característica de nuestros territorios es la ausencia de un proyecto común que le dé unidad y articulación a los procesos del orden social, político y educativo. Y en este marco, las dificultades para apreciar los horizontes de actuación de los procesos educativos en las diferentes expresiones de su sistema nacional y regional. Una de las críticas más fuertes que uno le hace a la estructura del sistema educativo colombiano es la manera como se traslada la particularidad de un Estado centralista y presidencialista hacia el ámbito educativo, y es que un enorme monstruo burocrático llamado Ministerio de Educación Nacional, ubicado centralmente en Bogotá, en el Virreinato de Bogotá, difícilmente va a entender la dinámica de nuestros territorios, y esa es una profunda tensión que tenemos, tensión de la cual no nos sustraemos en el sector educativo. No podemos sustraernos de esa tensión, y cuando uno ve casos tan dramáticos en el marco económico como los que uno ve en el caso de Antioquia, Antioquia le aporta al PIB nacional, Bogotá le aporta al PIB nacional, en uno de los últimos datos, el 26.3%, es decir, aproximándose cada vez a un tercio de la economía del Producto Interno Bruto Nacional. Bogotá, el 26.3%, Antioquia le aporta al PIB nacional el 13.3%, y de ese 13.3%, Medellín le aporta el 11.3%, lo que quiere decir que sumados los 124 municipios de Antioquia, solamente le aportan al PIB nacional el 2%. Y esto da cuenta de algo que es absolutamente claro en un territorio como el nuestro. Entre más nos alejamos de Medellín, hay más pobreza. Y esas son situaciones de las cuales no podría sustraerse una discusión de proyectos, y en este caso los proyectos educativos como los que estamos planteando. En ese terreno, ¿cuál es el planteamiento que venimos tratando de construir? Y esto lo hablo en nombre del grupo de investigación con el cual venimos trabajando, que es uno de los grupos de investigación en la universidad y en la Facultad de Educación, que es el grupo Unipluriversidad. Estamos planteando la necesidad, varias necesidades o varias propuestas, y es la imperativa necesidad que en estos procesos futuros rompamos el ejercicio burocrático de arriba hacia abajo, no solo en la construcción de la ley, sino en el ejercicio del poder y en el ejercicio del direccionamiento educativo,
y que pudiéramos empezar a pensar en un sistema educativo que es distinto, ya no burocrático, como lo mencionaba, sino un sistema educativo que se configure más desde la base territorial, más desde la perspectiva de sistemas regionales de educación que le den pie y apoyo a lo que sería el sistema nacional, es decir, voltear la lógica de construir el proyecto educativo nacional ya no desde los centralismos atávicos que hemos tenido en la historia nuestra, sino desde los territorios, desde nuestras comunidades, y ahí los proyectos educativos territoriales podrían tener más sentido. En las investigaciones que hemos realizado, una en particular que estuve mirando para esta conferencia, que realizan 3 estudiantes de una de nuestras subregiones de Antioquia, de Santa Fe, perdón, del occidente, nuestros estudiantes logran demostrar en 2 municipios, en el municipio de Burítica y en el municipio de Giraldo, cómo desafortunadamente este fenómeno de los currículos generalizantes, aburridores, distantes del pálpito y del pulso de nuestros territorios, como esos currículos allá también se plantean de la misma manera como se dan en estas capitales, y como esos currículos necesariamente tendrán que ser repensados, reconstruidos, con la participación de la gente. Es paradójico en este discurso actual de la formación para el trabajo, de las mismas leyes que se han planteado, especialmente la ley 1064, en particular de la ley 1064 de julio 5 del 2005, cómo estas orientaciones desconocen asuntos que son connaturales nuestros. ¿Cómo hacemos para entender, por ejemplo, que la estructura económica colombiana presenta un 65.5% de informalidad? Y que esa informalidad es mucho más profunda en nuestros municipios y en nuestras subregiones. No podríamos seguir con estas áreas de conocimiento generalistas, normalmente occidentalizadas, si no volvemos a la tierrita a poder revisar y ubicar este tipo de posibilidades. En este punto, nuestra propuesta, digamos, incluso muy cercana a una experiencia que tenemos desde la Universidad de Antioquia con un proceso que es muy valioso, que es el de la regionalización de la universidad. Estamos, en ese caso, entendiendo que con los diferentes actores, con los gremios, con los empresarios, con los sindicatos, con las cooperativas, con los pequeños empresarios. O sea que finalmente, si algo debe caracterizar a estos nuevos proyectos educativos territoriales, debe ser la pluralidad de los actores vinculados a este proceso, ¿sí? Y que es desde ahí donde podremos no solo perfilar de mejor manera este proceso, sino que podremos de contera darle las mejores posibilidades a esta sociedad nuestra, a este Estado bastante ilegítimo nuestro, y ojalá a mucha gente para que pueda continuar en este proceso. Es un proceso difícil. Como lo dije al comienzo, estamos en una tensión muy fuerte entre una orientación que es hegemónica, que es mundial, pero que paradójicamente, como lo menciona Boaventura de Sousa Santos, necesitamos que lo que hoy es una invisibilización, que ese asunto de lo regional y de lo local, que ese asunto sea una emergencia y que podamos volver de conjunto en el marco social, político, educativo, pensar el país ya no desde los virreinatos, sino pensar el país desde lo local, de lo regional, para recomponer lo que hoy tenemos. Muchas gracias.
Con las tres intervenciones del profesor José González Monteagudo en primer término, seguida del profesor José Antonio García y finalmente del profesor Gerardo Montoya de la Cruz, queda abierto la discusión. Cedo la palabra a la audiencia, bien sea para preguntas, comentarios, no necesariamente para complementar o esperar profundizaciones de los temas, sino lo mejor sería réplicas, preguntas, interrogaciones o posiciones contrarias a las que hemos escuchado hasta el momento. Bueno, es, digamos, una réplica al doctor Gerardo. Pues yo creo que el tema de la ley 115 no es un tema de currículo. Y de igual forma, el currículo es claro en decir que hay una pertinencia y que debe acomodarse a un contexto local y regional. De igual forma, lo que genera el ministerio son unos estándares de competencia y dice que apuntan a un estándar de calidad. Y creo que ahí nos tenemos que basar en el derecho a la educación y en la ley 115 cuando dice que es la sociedad, la familia y el Estado el que tiene que hacer partícipe de estos proyectos educativos. Pienso que el tema más de la ley 115 es que nos la envejecimos sin estrenarla. Pienso que el tema, no hemos podido implementar los ciclos propedéuticos. Si lográramos hacer el ejercicio y el ministerio generara una política, que es lo que nos falta, o sea, hicimos una ley pero no generamos la ruta de cómo lo íbamos a cumplir, estaríamos acercándonos a ese ideal de educación, porque nos hemos dedicado al tema de cobertura y al tema de calidad, y a cumplir con los estándares internacionales y a decir que necesitamos 1 millón de estudiantes en el sistema, pero en términos y en qué condiciones. Si la ley la hubiéramos dejado explorar y la hubiéramos implementado, porque ahí viene todo el tema, la ley 715 cuando habla de la descentralización, no solamente es de recursos, es la posibilidad de que esa descentralización permita que los municipios que están certificados empiecen a operar y a manejar la educación. Entonces, esa es como la propuesta la réplica que hago como al tema de currículo. Pienso que si lográramos explorar más la ley y lográramos generar la política que involucre a esa familia, a esa sociedad y al Estado, porque pensamos que el problema de la educación es un problema del docente, es un problema del estudiante, es un problema de la escuela, pero se nos olvida que hay unos compromisos de familia y hay un compromiso de sociedad. Gracias. Gracias a la doctora Claudia Puerta. Solamente, yo no voy a responder desde luego, le correspondería, si es del caso, al profesor Gerardo, solo recordar que justamente el segundo tema de la serie de foros, por lo pronto tiene el título provisional Centralización curricular, descentralización administrativa. Queremos examinar una paradoja contenida no tanto en la ley 115 como sí en la ley 715, en lo que podríamos llamar la contrarreforma educativa, según la cual hay un proceso de centralización de currículos expresados en los estándares curriculares, los lineamientos curriculares, son los mismos los currículos, bien sea para la población rural en la Alta Guajira o en el corazón de la selva amazónica o en la montaña andina, que en las grandes ciudades. Incluso todavía se sigue pensando hoy, un ejemplo muy reciente, aún por aparecer, es un trabajo muy interesante que viene gestionando el Centro Nacional de Memoria Histórica, pero vienen pensando en unas cartillas sobre pedagogía o formación, pedagogía de la memoria, igual para las grandes ciudades golpeadas por la violencia urbana, como el caso de Medellín, la Comuna 13, para hablar sobre el itinerario de las violencias en Colombia en los últimos 20 años, ante la pregunta que se les hacía, cómo poder cotejar lo que ha sido la experiencia de las víctimas en las áreas rurales con la experiencia de las víctimas en los barrios urbanos o de la violencia callejera. Seguimos pensando en términos de la homogeneidad y centralización de currículos versus una descentralización administrativa que estaba contenida en la ley 115, pero se borró lo que se escribió con la mano en aquella fecha, se borró con el codo en la ley 715. Ese es el tema que vamos a proponer en el segundo foro. Otra comentario, observación o pregunta o réplica. Profesor Wilson, jefe de extensión de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, puede pasar igualmente a... Me parecería que es importante escuchar cuál es esa visión europea
acerca de esas preocupaciones que nosotros tenemos acá y que realmente se convierten en una de nuestras reflexiones, de pronto un poco de resistencia a decir que no queremos estos discursos o estos discursos tenemos ciertas reservas para aceptarlos en nuestro medio. En el caso europeo habría que matizar según los países, ¿no? Porque hay países donde la tradición... voy a responder en 2 o 3 cositas muy breves. La primera es sobre sistemas que son más centralizados o que son menos centralizados. Por ejemplo, el sistema francés es altamente centralizado. Entonces, las regiones allí no tienen ninguna relevancia educativa y digamos que es el ideal republicano francés. Es un ciudadano, esté donde esté en zona agraria, esté en zona rural, sea mujer, sea hombre, sea de una clase social o sea de otra. Entonces, digamos que en Europa podemos encontrar sistemas de países muy centralizados, donde veríamos que el currículum y los procedimientos y las políticas sobre el profesorado son idénticas en toda la República, y ese es el caso francés. Y el caso español es diferente, porque con la Constitución democrática se dieron competencias amplias a las regiones. En España, por ejemplo, hay regiones que tienen lengua propia, como es el catalán en Cataluña y en la región de Valencia, el gallego y el vasco, que son lenguas diferentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Francia se podría haber favorecido el bretón en la región de Bretaña, pero en la escuela no asume ninguna de esas tareas. Entonces, en España, por ejemplo, el sistema educativo es... aunque hay una tendencia creciente a la centralización, pero las regiones tienen un papel muy importante a la hora de fijar una parte del currículum escolar y también para fijar políticas diferentes, por ejemplo, sobre el profesorado. Por ejemplo, en España, los profesores de primaria, de enseñanza básica, su salario es diferente en el País Vasco, en las Islas Canarias o en Andalucía, porque el gobierno regional tiene margen y mecanismos para regular esos salarios y aunque hay una base, digamos, común, eso establece diferencias. Entonces, digamos que ahí hay un discurso que habría que ver según la región europea, según los países. Pero hay una tendencia a la centralización, eso es más evidente. Y digamos que en España ahora con el Partido Popular era lo de lo que se escribe con la mano se borra con el codo, ¿no? Pues allí hay mucha gente moviendo los codos en Madrid para que las regiones tengan menos autonomía. Después está el otro tema que es el tipo de preparación que se hace y a qué estándares debe responder y cuáles deben ser los criterios de evaluación o de justificación de que estamos haciendo un trabajo válido con los estudiantes o con los alumnos, ¿no? El sistema de PISA, ¿no? de evaluación y tal, que participan los países de la OCDE y algunos otros que no son de la OCDE, pues es un sistema en parte muy perverso, porque lo que hace es pruebas de papel y lápiz sobre una serie de cuestiones donde, sobre todo, el conocimiento que más se valora, un conocimiento de tipo, en una parte memorístico y en otra una parte procedimental, pero digamos que son de los procedimientos más rutinizados o que responden a protocolos, como puede ser un problema de matemáticas o secuencias de algoritmos, es decir, primero se hace A, después B, después C y después D y después tiene la solución E. Esto está haciendo que muchas escuelas preparen en base a ese tipo de pruebas y que los cuestionarios que se usan en esas pruebas estandarizadas, que están estandarizadas porque lo que pretenden es hacer comparable algo que finalmente no es tan comparable, que es el rendimiento de un niño en Corea del Sur o en Japón o en China, es decir, sociedades donde la dedicación al estudio es una cosa obsesiva de los propios alumnos, de las familias y de la comunidad global del país, con países culturalmente, históricamente muy diferentes o que tienen economías muy diferentes, ¿no? Entonces, eso está haciendo que se esté
desvalorizando un poco la capacidad de los profesores y de los centros educativos para planificar estrategias curriculares adaptadas a los territorios, adaptadas a las comunidades locales, porque no es igual en las clases medias urbanas de estratos altos, donde muchos padres tienen títulos universitarios, que en un sitio donde el capital cultural y educativo y económico de las familias es muy bajo. Eso está empobreciendo un poco la capacidad de innovación y didáctica de los profesores. Yo creo que hay que encontrar un equilibrio en que efectivamente las escuelas vean que rinden, entre comillas, cuentas de alguna manera de su labor. Deberíamos demostrar que somos útiles para algo, que producimos resultados positivos en términos del aprendizaje de los estudiantes y reequilibrar este factor de esta mensurabilidad del rendimiento para ser comparado internacionalmente. Y ahora te comparan y dicen 511 en matemáticas en España, 530 en Alemania, y dicen qué fracaso educativo en España. Y después, cuando vemos los resultados, en realidad esos 20 puntos o 25 de diferencia, si los llevamos a una calificación de 0 a 10, es una cosa que se pierde porque es insignificante desde el punto de vista matemático. Pero además, si lo llevamos a comparar la economía alemana y la economía española y el potencial educativo de las familias alemanas y de las familias españolas, por ejemplo, en el sur de España, donde el nivel educativo y económico es menor, realmente esas diferencias se diluyen y a lo mejor estamos constatando que hay escuelas más eficaces en países más pobres o que tienen menos recursos educativos que en otros países más ricos, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer una crítica de ese tipo de mediciones, pero claro, el problema es cómo se articula una crítica de eso continuando el trabajo bajo estándares que están guiados por la Unión Europea, por los gobiernos nacionales, donde confluyen esas políticas educativas, ¿no? Estamos viendo que ahí cada vez se está estrechando o reduciendo el margen de posibilidad de acción de los actores protagónicos en el ámbito educativo. Y eso es penoso decirlo, pero es así, por lo menos en Europa es muy claro. Sin hablar ya de las fuerzas del mercado y de los bancos y de las finanzas y cómo están presionando, por ejemplo, a las universidades para que el tema de la empleabilidad se convierta en algo preferente. Gracias. Bien, me parece justo, antes de cerrar, darle un agradecimiento particularmente a las unidades de comunicaciones de ambas universidades, de la Universidad Cooperativa de Colombia, de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, que han contribuido a la afirmación y conservar memoria y registro audiovisual de este primer foro sobre los 20 años de la Ley General de Educación. En segundo término, agradecer particularmente al profesor Félix Berruet, miembro del equipo de relatores del Grupo Unipluriversidades de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Recuerdo que, me permito recordarles que tenemos relatores en cada uno de los foros con vistas a la edición muy probable en el año 2015 de un libro que recoja las memorias no solo de las ponencias, sino de la discusión y conversaciones que generen cada uno de estos foros. Y por último, desde luego a nuestros ponentes, al profesor José González Monteagudo por su generosidad en la presencia más que honorífica, sino provocadora de todos los temas que hoy pudimos apreciar, que no desperdiciaron en ningún caso los profesores Gerardo Montoya de la Cruz y el profesor José Antonio García, pues nos mostraron un panorama mucho más complejo de lo que en apariencia se encierra en el título simple de formar para el trabajo o formar para la vida.